No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y te invito a que te quedes estos minutos para hablar sobre el panorama astrológico de esta semana y de la semana que viene. Como ya saben, estoy tarde. Este episodio acostumbra a salir a la medianoche del lunes, pero por cuestiones de trabajo y de tiempo no he podido hacerlo esta semana. Vamos a hablar de la temporada que va del 22 al domingo 4 de septiembre. Vamos a hacer un resumen bien grande, porque ya a estas alturas que va a salir el podcast, mejor hablamos de esta semana en la cual estamos y también de la próxima. Del comienzo de la temporada Virgo y también de la luna nueva en este signo. Pero antes, recuerden suscribirse al podcast donde quiera que lo escuchen. También si lo hacen desde Apple Podcast, pues dejarme un review y 5 estrellitas por allá. Y si lo haces desde Spotify, me puedes calificar el podcast por allá y ayudaría muchísimo a posicionarlo. También puedes escucharlo en YouTube. Suscríbete al canal, déjame algún comentario y siéntete libre también de seguirme en las redes sociales, @lidacao con Y, @losastrosusurran. Por allá te espero. Esta semana también Mercurio entra en Libra, en fin, que estaremos hablando del panorama muy general, hablando de tramas muy específicas. Antes de entrar en contenido, vamos a escuchar este fragmento de la Navecoa. Decirles, porque muchísimos me han preguntado que dónde pueden escuchar el Anabejoa completo. En YouTube usted lo pone y seguramente le van a salir varios intérpretes y lo puede escuchar varias veces cuando desee, varias veces a la semana, al día, como ustedes lo sientan. Pero sin más dilación vamos a entrar en el contenido porque hoy tengo muchísimas cosas por acá a pesar de que he tratado de resumir todos estos días. Virgo, donde entró el sol, tiene que ver con la utilidad y seguramente si ustedes siguen otras páginas de astrología, van a oír decir que Virgo se relaciona con el orden, el servicio. ¿Pero por qué? En el caso de una luna aquí, por ejemplo, como será la luna nueva, es darnos cuenta que nuestra idea de seguridad, nuestras respuestas automáticas o emocionales, tienen que ver con la ilusión de orden. ¿Y por qué digo ilusión? Porque sería como creer que estamos ante un orden y esto nos genera cierta ilusión de seguridad, pero siempre van a quedar cosas y temáticas fuera de ese ordenamiento. Les recomiendo, para amplificar todo lo que aquí vamos a hablar, que vayan a escuchar el episodio que dediqué hace ya más de un año a Virgo. Los episodios que hacía junto a mi amiga Julieta recorriendo todo el mandala zodiacal, pues vayan, escuchen el de Virgo en cualquier momento porque también va a ser súper útil esta temporada. ¿Y por qué? Yo les decía que no me refiero a determinadas características cuando hablo de un signo, ni doy totalmente por sentado que una temporada o una alineación será de una manera, porque aquí
conversamos lo que en términos cabalísticos sería, por ejemplo, la energía disponible de un arquetipo que tiene determinado potencial, pero siempre va a depender de nosotros su incorporación o la manera en que cada uno lo vivencie, porque por supuesto ninguno de nosotros somos iguales y por consiguiente tenemos una diferencia en cada una de nuestras cartografías natales individuales. Recordar que el Sol entró en Virgo el martes 23 y que, como recalco siempre, la astrología es una tensión constante de opuestos y veremos todo desde un mandala de totalidad. Aunque hablemos de un signo en específico, el astrólogo debe tener en cuenta que se trata de una totalidad, no de un fragmento, y aprendemos, nos ejercitamos para apreciar tramas y sobre todo darnos cuenta, pesquisar cómo funciona cada quien dentro de ellas. Por tanto, si hablamos de Virgo, nos referiremos al eje Virgo-Piscis y una season en la cual la conciencia y la pulsión vital no solo podría ser vivenciado desde un orden sistémico virginiano, sino habría que localizar en cada carta natal individual la zona donde está Virgo, Mercurio su regente, etc. Y obviamente Piscis, entre otras cuestiones. Y también ver para cada uno de nosotros cómo es que se registra ese orden, ese sistema. Pero lo que me gustaría que quedara establecido acá es que hablaremos de tramas energéticas generales, pero luego hay que ver cuánto de eso y cómo nos acomoda a cada uno de nosotros. No me gustaría que les quedara esa idea rígida de cada página, por ejemplo, que es muy común que las personas compartan, donde ponen un cartel. Por ejemplo, temporada Virgo es esto y esto y esto. O Géminis, esto. Cáncer, esto. Acuario, esto y esto. Porque, aunque en momentos nos sintamos identificados con lo que puedan decir de cada signo, muy probablemente esto no va a ser así. Y además, puede ese arquetipo ser capaz de generar otras cosas. Dependerá de muchísimos factores. La manera, de hecho, tradicional de elaborar horóscopos es muy cuestionable hoy día. Por eso es que yo no suelo hacer horóscopos en plan Acuario, tal cosa, Géminis, tal cosa, Tauro, tal cosa, Escorpio, tal cosa. Todos estos modos son muy debatibles y los contenidos de astrología dependen siempre del astrólogo que los elabore y de la profundidad de la formación de ese astrólogo. Y si bien a mí me gusta traerles todo esto lo más sencillo, explicado, como alguien que divulga contenidos astrológicos, les digo que no suelo hacer estos horóscopos porque yo prefiero que ustedes mismos, o con la ayuda también de un profesional, indaguen en su propia cartografía natal, porque los horóscopos son muy generales y para hacerlos bien requiere muchísimo tiempo y obviamente estaríamos viendo solo un fragmento dentro del cual no todas las personas de un mismo signo o ascendente podrán aprovecharlo igual, porque cada quien tiene un psiquismo que registra distinto. Cada quien tiene sus particularidades. Somos un alma con diferente camino. Por ejemplo, una persona que se considera Tauro, porque el Sol estaba en ese signo cuando nació, ya crece con esa etiqueta de lo taurino. Pero recuerden que esto es solo la posición del Sol y que quedarían muchísimos planetas fuera. Si esa persona Sol en Tauro, en su carta natal, tiene ascendente Géminis, 4 planetas en Escorpio, 2 en Capricornio, el regente de su Sol en Leo, por poner un ejemplo hipotético, pues ya toda esta configuración abre una dinámica muy distinta. Que ok, tú eres Tauro, pero tienes un núcleo energético en otros signos que habría que revisar por dónde es que te llega esa condición taurina. Hay que comenzar a expandir la conciencia que el Sol es bien importante, pero a veces no es ni lo único, ni siquiera es lo más importante. En ocasiones habría que pesquisar bien las cartas natales. Entonces, la temporada Virgo llega con este entendimiento, con nuestra disposición para aprender con H lo vivenciado, para entender que sí, formamos parte de un sistema, pero ¿cómo podemos entender esa lógica donde no opero solo o separado, donde hay una parte sagrada, invisible, profunda, incognoscible, valga la redundancia, y que también todo esto entra dentro de esta concepción? Estoy segura que muchas páginas de astrología también, que son muy populares, tienen muchos likes y tal, afirman que esta es una temporada para hacer detox, ir al médico, hacernos chequeos, ordenar la casa, los espacios,
limpiar los entornos, brindar servicios, pero ¿saben qué? Y pónganse a pensar, ¿acaso eso no lo podemos hacer siempre? Y en definitiva, en algún lugar de la carta natal tendremos siempre a Virgo y a la casa 6, que es análogo a este signo. Es decir, que una de las cosas más importantes en esta temporada es replantearnos nuestra idea de orden, que no necesariamente se corresponde a una purga, lo prolijo y la decantación, sino cómo lo llevamos en todo este tiempo. Que la temporada Virgo sirva para reorganizarnos, pero saber de dónde viene todo esto y que lo pensemos desde dentro, donde converjan cuestiones de nuestra etapa anterior y sobre todo que no solo seamos capaces de apreciar un orden en el día a día, en la rutina, sino pensar en cómo está siendo nuestro orden interno, que en definitiva es desde donde se conduce lo que proyectamos hacia el exterior. Como mismo les comentaba sobre algunas apreciaciones astrológicas, pues podemos repensar y reajustar cuestiones durante este ciclo, porque además este es el último periodo del solsticio de verano y las semanas que anteceden al equinoccio de otoño en nuestro hemisferio norte, por supuesto, que ocurrirá entre el 22 y 23 de septiembre, en dependencia de dónde nos encontremos. Virgo es la sexta fase del mandala zodiacal y sabemos que son 12 los signos del zodíaco. Por tanto, la sensación aquí, en esta temporada, es de que culmina una primera parte de la rueda zodiacal para dar inicio a otra etapa. Tal es así que, por ejemplo, en la luna nueva que ocurrirá este sábado 27 a los 4 grados de Virgo, comienza el mes judío de Elul. Y desde el punto de vista de la cábala, a los signos los crean determinadas letras arameas, las cuales no son consideradas simples letras como nosotros tenemos acostumbrado a escuchar, sino que son contenedores, recipientes de energía divina, con las cuales podemos hacer un trabajo interno, un trabajo meditativo también, durante todo este ciclo y durante toda la vida en general, porque es súper complejo todas las asociaciones, permutaciones de letra y todo lo que se puede hacer en la cábala con las letras. En el caso de Virgo, es creado por la letra Yod, que tiene un valor gemátrico o numérico de 10, y es la más pequeña de todas las letras hebreas, y se dice que se mueve entre dos mundos, entre el plano físico y el metafísico, y tiene que ver con el potencial de todas las cosas, pero también con la idea de semilla, pues se cierra una serie y como mismo el número 10 tiene esa idea de completud en sí mismo, de cierre, pues de esa misma forma es la energía que encontraremos este mes según la astrología cabalística. Durante toda esta temporada nos encontraremos con la posibilidad de equilibrar las formas duales, materia-espíritu, lo elevado con lo no elevado, teniendo así también la posibilidad de revelación de potencialidades ocultas. Se dice que es el mes del arrepentimiento porque ocurre 40 días antes de Yom Kippur, es el mes de Rosh Hashanah, pero bueno, ya son otras cuestiones de las cuales, si a ustedes les interesa, podemos posteriormente conversar. Pero es apreciado como un tiempo para hacer balance y también un examen a profundidad. El número 10, de hecho, en el tarot, es representado por la imagen de la rueda de la fortuna y cierra la primera serie decimal. Indica un cambio de ciclo, un nuevo punto de partida sobre la experiencia pasada, pero una rueda y esa forma redonda, recordemos que también el zodíaco es redondo, mandálico, siempre nos habla de totalidad. Y en Virgo hay un punto donde el individuo se reconoce parte de un sistema y siente que está al servicio de algo mayor. Vaya, por nombrar este sentimiento de alguna forma. Creo que esta época trae la posibilidad de reconocernos desde una perspectiva de totalidad, más allá de lo positivo o negativo, bueno o malo. Sería un punto donde empezamos a cumplir o a encontrarnos con esa función trascendente que nombraba Jung, que para el que no lo conozca, bueno, pueden buscar la información, pero se refería muy brevemente como la unión de contenidos conscientes e inconscientes, o ir desplazándonos desde el centro del mandala o de esa rueda hacia los bordes. Recuerden que venimos de una etapa canceriana, luego leonina, donde el borde y luego el centro de nuestra conciencia cobraba notoriedad. Recordemos esta etapa girasol, donde yo decía que sería bueno mirarnos por dentro, mirarnos desde un núcleo particular como centro. Pues en Virgo es ya estar en el punto de cruce del héroe que se enfrentó a la esfinge. ¿No recuerdan lo que yo les comentaba? Como ese paso de Leo a Virgo. Y probablemente toque hacer, redefinir, volver sobre la experiencia, volver sobre el pasado para continuar sobre esas bases. El tiempo de lo virginiano se asocia al de la cosecha. La preparación para el invierno, al trabajo, la organización, sería
cómo nos administramos para esta nueva etapa, para dar inicio a este nuevo ciclo, se relaciona con el arquetipo de la Virgen. En la mitología griega, por ejemplo, Artemisa, Atenea y Hestia eran diosas vírgenes, quienes tenían que ver con diferentes cualidades, pero cuando hablamos de una virgen, nos referimos a alguien o algo inmaculado, a una parte de nuestra psique o de nosotros mismos en estado puro. Cuando operamos desde ese arquetipo de la Virgen, abrazamos, y me remito nuevamente a lo que decía, a esa idea de totalidad, no hacemos las cosas por complacer o por un deseo que deba ser satisfecho, sino por el placer de hacer las cosas por nosotros, no por ser aprobados o buscando validación fuera, sino siendo movidos por esa esencia pura que todos tenemos, apartados de los condicionamientos, siguiendo nuestra intuición. A Artemisa, quien era hermana gemela de Apolo, se le suele implicar directamente con Virgo, pues era la diosa griega de la casa, la naturaleza, la luna. Estaba conectada profundamente con los ciclos de la tierra. Su madre era Letona y su padre era Zeus. Y Letona fue a dar a luz a sus hijos lejos porque temía la ira de Hera, quien digamos era la esposa oficial de Zeus, y da a luz a Artemisa. Y se cuenta que acabada de nacer Artemisa, pues ayuda a su madre a dar luz a Apolo. Desde entonces también es asociada al servicio, a la ayuda, al nacimiento. En los mitos actuaba rápidamente, sin dudarlo. Era una arquera con buenísima puntería y acudió muchísimas veces a ayudar a su madre. Y así, como este arquetipo representa nuestra capacidad de trazarnos objetivos y enfocarnos en ellos y de actuar en consecuencia, será toda esta época. Nunca tuvo hijos Artemisa, ni relaciones. Hizo una especie de voto de castidad y fue consecuente con todo esto el resto de su vida. Por ejemplo, Actión, que era un cazador, se cuenta que la sorprendió bañándose totalmente desnuda y cuando se dio cuenta Artemisa, llena de cólera, lo convirtió en un ciervo y este fue devorado por sus propios perros. Esto demuestra el carácter colérico de la diosa cuando se le transgredía. Ella aparentemente nunca sufrió, pero cuando se sentía vulnerada, era capaz de hacer daño al otro. Les voy a leer algo que dice una autora sobre este arquetipo de Artemisa. La diosa Artemisa tenía un aspecto destructivo que era simbolizado mediante el jabalí salvaje, uno de los animales que eran sagrados para ella. Según la mitología, soltaba al campo al jabalí de Calidonia cuando era ofendida. La cólera de Artemisa solo superada por la de Hera. Aunque la intensidad del sentimiento de ambas diosas se manifiesta como equiparable, son diferentes la dirección del enfado y la provocación. Se necesita valor para enfrentar al jabalí interno, ya que enfrentarlo significa que la mujer, y aquí estábamos hablando sobre la mujer porque el texto habla de arquetipos femeninos, debe ver cuánto daño se ha hecho a sí misma y a los demás. La humildad es la lección que le devuelve la humanidad. Se vuelve completamente consciente de que ella también es una imperfecta mujer humana y no una diosa vengativa. Es decir, que aquí en el arquetipo de Artemisa encontramos todo esto. Es una energía que podría estar disponible. La cólera, el orden, pero también el servicio. Y sería nuestro deber, si queremos aprovechar toda la energía arquetipal de toda esta temporada, pensar en estas cuestiones y ver cómo se acomoda esta energía en nuestra vida, cómo tenemos asumido ese arquetipo. Con la luna nueva en Virgo, y recordemos que Artemisa también era una diosa lunar, es buen momento para pensar en nuestra vulnerabilidad, para darle un giro e intentar trazarnos objetivos claros, balancear lo espiritual y lo material, compensar nuestras acciones cotidianas con un trabajo de introspección. De hecho, esta semana tenemos la luna balsámica, que son los 3 días antes de la luna nueva y después del cuarto menguante, que son días prenovilunio, donde podremos ser capaces de conectar mucho mejor con nosotros mismos, de hacer un trabajo introspectivo, meditativo, reflexivo, valga la redundancia, pues hay una disponibilidad energética que invita a la reflexión. Mi consejo es que si van a escribir las intenciones de la luna nueva, y para los que son nuevos por aquí, o igual les explico de nuevo, que en cada novilunio podemos tener, por ejemplo, como tienen muchas amistades mías que les he recomendado, como tengo yo, una libretica donde anotamos, hacemos una serie de intenciones que revisamos 6 meses después.
con la luna llena en ese signo para ser capaces de crear y de manifestar con mayor conciencia nuestra realidad. Vayan pensando o escribiendo lo que han pasado todos estos meses para que puedan dirigir mejor la atención. Siempre se habla que en este cierre de ciclos es importante el descanso, los momentos de soledad, meditación, introspección, porque aunque la luna nueva comience un nuevo ciclo, cuando se comienza algo, siempre hay como un cierre. Es una época ideal para realizar un buen masaje o tomar unos baños depuradores con sales o prender sahumerios, enfocarse en ritualizar, en hacer todo lo que podamos que nos conecte con la pureza de ese arquetipo de la Virgen. Lo que decíamos anteriormente, una limpieza profunda de nuestro hogar, deshacernos de las cosas que ya han cumplido su función con nosotros, balancear nuestro campo energético con diferentes técnicas para recibir la luna que abrirá un periodo de 6 meses hasta el 7 de marzo de 2023, que es la luna llena en ese signo. Y recordemos que en el episodio pasado, si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Hablamos de que el planeta Marte entró en Géminis y estará también hasta marzo. Por lo tanto, estamos sentando y trabajando las bases para los próximos 6 meses. Una luna nueva se da cuando el Sol y la Luna se juntan en un mismo grado matemático, haciendo entre ambos un aspecto que desde la astrología conocemos como conjunción. Y hay algo que no hemos mencionado, y es que el denominado regente esotérico de Virgo es la luna. Ustedes saben que desde la astrología cada signo es regido por un planeta o planetas, pero hay unos regentes esotéricos que hablan de un orden más profundo, de una regencia profunda, y en este caso es la luna, que puede tener muchísimas implicaciones a un nivel no perceptivo. Así que podríamos considerar especiar esta lunación si queremos. Y no olvidemos que Artemisa se relacionaba también con la luna. Si bien los novilunios siempre son considerados ese espacio de introspección, este en específico podría tener un valor en lo profundo. Si aprovechamos bien todo esto, les recomiendo empezar el día con una meditación y hacerlo durante todo el fin de semana, durante 3 días hasta que empiece la fase creciente. Y si no es hábito para ustedes, pues qué mejor momento que comenzar en luna nueva, nuevos hábitos y una luna nueva en Virgo. Es una maravilla. Recuerden, si les apetece, si lo sienten, si resuenan con eso, de escribir sus intenciones de novilunio. Y podríamos revisarlo después en luna llena. Pero hay algo importante la próxima semana, y es que empecemos a ejecutar para poder dar vida a esas intenciones cuanto antes, de la misma manera que Artemisa ejecutaba, que no dudaba. Bueno, pues así. Sobre todo durante este ciclo, observemos cómo se manifiesta lo virginiano en nuestra vida, en qué áreas o zonas reaccionas con cualidades de Virgo y dónde podríamos estar necesitando poner ese foco metódico, analítico, de balance de polos, dónde necesito clasificar para conectar con la pureza o la esencia de las cosas. Estoy poniendo la materia en función del alma y el crecimiento personal. Recuerdo que en episodios pasados les invité a reflexionar sobre la función de lo que nos rodea. Tal vez ha llegado el tiempo de manifestar esos pensamientos, de traer a tierra lo que pensamos, de reajustar vínculos y sobre todo nuestra manera de vincularnos. Por ejemplo, el regente tradicional de Virgo, o sea, de la temporada o de este novilunio, recién ha ingresado el jueves 25 al signo de Libra. Así que usemos esto para nuestro camino, pues tiene que ver con la percepción de generar un equilibrio e ir filtrando lo que genera nuestra mente, lo que pensamos. Recuerdan que desde ahí manifestamos, reconocemos y desde donde tiene nido todo lo que proyectamos. Volviendo a las configuraciones de la luna nueva, decirles que ocurrirá en aspecto a Marte, a Géminis y a Júpiter, y también a Mercurio. Si resumimos la trama de estas 2 semanas, podríamos decir que estamos abiertos para recibir esta temporada Virgo, que llega para transmitirnos la confianza en la transformación, teniendo como base la experiencia, la certeza de que lo que seamos capaces de conseguir en el terreno de la materia será la consecuencia directa del desplazamiento de nuestro centro a la periferia, recordando un poco lo que decíamos al principio. De nuestro orden interno dependerá lo que hagamos por nosotros y por nuestra comunidad. Es bueno velar cómo estamos balanceando lo material y lo espiritual e intentar ver la cualidad de lo sagrado en todo. No subestimar ni a una persona, ni a un encuentro o a algún comportamiento, porque sin dudas todo nos trae un aprendizaje. Todo lo que vivimos
incluso aquellos que no imaginemos. Así es. Esta etapa se trata un poco de valorar también las acciones de los que tenemos al lado, de agradecer por todo lo que vivimos, de reconocer nuestra parte divina o de recordar lo que somos capaces de hacer cuando nos desplazamos de una rigidez y de lo conocido o cuando ponemos lo emocional al servicio de nuestra evolución. Ese aspecto de Júpiter con una luna nueva nos lleva a reconsiderar si esas máscaras que hemos venido usando hace algún tiempo han valido la pena y cómo podemos reajustarlas para encontrarnos con nosotros. Dejemos de enfatizar en nuestro exterior y vamos a comenzar a mirar dentro. Sigamos trabajando en nuestro cambio de percepción. Vamos a leer el símbolo sabiano donde va a ocurrir esta luna. Como les digo siempre, los símbolos sabianos son canalizaciones que se hicieron de cada uno de los 360 grados que conforman todo el zodíaco, y en este caso estaremos leyendo el grado 4 de Virgo, que es donde va a ocurrir la luna nueva del sábado 27 de agosto. Dice el grado 4 de Virgo: niños negros y blancos jugando felices. Nota clave: la superación de prejuicios socioculturales. Habla de la libertad respecto a todas las formas, disposiciones, idiosincrasias. Pero ¿saben qué? Cuando yo leí este grado sabiano, el grado 4 de Virgo, la imagen que da, que dice niños blancos y negros, esto de niños tiene que ver con la pureza también que hablábamos. ¿Qué cosa hay más pura que un niño? Desalojado de todos los prejuicios, de todos los condicionamientos, jugando. Y cuando dicen blancos o negros, yo creo que esto es simbólico. Creo que se habla de estas dos cuestiones de consciente e inconsciente, de esta dualidad, porque color blanco y negro también en términos simbólicos tiene que ver con dos polaridades, y sería buscar la manera de equilibrar esto en nuestra vida, de ver más allá del bien y el mal, de equilibrar dos polos, en este caso inconsciente y consciente. Entonces creo que esto es símbolo sabiano al fin, simbólico de dos polos, la pureza entre esos dos polos. Aunque también, si queremos, podemos pensar en todos los prejuicios sociales y todo. Bueno, de hecho hablamos sobre eso anteriormente. Y me gustaría, para cerrar el podcast, leerle un fragmento de un libro que es uno de los que más revisito, que se llama Después del Edén, de Ken Wilber. Es un autor de mis favoritos, así que ahí va. Por encima de cualquier cosa, el ser humano desea alcanzar la trascendencia, pero al no aceptar la necesaria muerte de la sensación de identidad separada que conlleva, la busca por el camino que en realidad se lo impiden y le impulsan hacia la búsqueda de gratificaciones simbólicas. Estas gratificaciones sustitutorias son sumamente diversas: sexo, alimento, dinero, fama, conocimiento, poder, etc. Pero todas ellas, en última instancia, son gratificaciones alternativas, meros sustitutos de la auténtica liberación en la totalidad. Bueno, me parece muy revelador. Cuando yo estuve escribiendo las notas del podcast y a medida que fui hablando todo esto, dije, wow, esto tiene que ver con el proyecto Atman, bueno, con algo que él habla en el libro, y dije, voy a buscar un fragmento para que ustedes piensen sobre todo esto. Así que cerramos con ello. Les mando un abrazo grande, decirles que nos encontramos nuevamente el lunes 5 de septiembre. Puede que la próxima semana les deje un bonus sobre tarot, un intercambio que tuve, porque yo les hacía referencia a la carta del carro del tarot, el Arcano 7, el episodio pasado, y ustedes muchos me preguntaron algunas cuestiones y tal, así que les voy a dejar un bonus para que escuchen un poco mi perspectiva sobre el tarot. Les mando un abrazo grande, no olviden seguirme en las redes sociales @lidacao en Instagram, @losastrosusurran, y suscribirse a podcast donde quiera que lo escuchen. Ojalá todo esto sea de utilidad para ustedes. Un abrazo grande y feliz semana.